Bueno, ya comienza a conectarse nuestros buenos amigos, nuestros foristas, a través de nuestra página Andrew Brecharón, página oficial. Gracias a todos ustedes. Hoy lunes 25 de mayo del año 2026, el día de la recordación para los veteranos, a los caídos en acción en las guerras que ha peleado Estados Unidos desde la guerra civil estadounidense hasta la actualidad. Pues eso es lo que se conmemora hoy. Gracias a todos ustedes, como siempre, por estar conmigo acá y compartir este rato de la última frontera, como he dicho, hoy lunes 25 de mayo de 2026. Hoy tenemos un tema bien interesante, es de las cosas que definitivamente tenemos que tratar de entender y comprender de lo que puede acontecer en un futuro cercano y en los planes que se tienen actualmente en la conquista del espacio, específicamente nuestro sistema solar. ¿Qué es lo que hay en estos momentos en agenda? ¿Qué es lo que tal vez es posible? ¿Cuál es el sueño que posiblemente nos venden, ¿no? De la exploración espacial, de colonias en Marte, en lunas, por ejemplo, de Saturno, de Júpiter, donde se pueda explotar recursos naturales o inclusive lo más cercano, pues las bases lunares que se están planificando para la próxima década. Así que estamos en esa carrera espacial, estamos ante la disyuntiva de que el ser humano pues salga, ¿no? De la cuna, ¿no? Del origen del planeta Tierra y se expanda al universo. Bueno, ¿cuán posible es todo eso? ¿Cuán difícil puede ser todo eso? ¿Cuántos peligros pueden existir a los que tendríamos que enfrentarnos en esos viajes siderales o inclusive en los viajes más cortos? Es decir, de aquí a la Luna o de aquí al planeta Marte, que es, como digo yo, lo próximo en la agenda una vez ya tengamos instalaciones permanentes en nuestro satélite la Luna. Pues bien, hay muchas cosas que hay que entender sobre esto y tal vez pues nos han vendido mucha ciencia ficción, a la misma vez que también ha habido mucha política inmiscuida con todo esto. Y cuando digo política, pues me refiero no únicamente a los países que anuncian programas para poder explorar a Marte o sobre todo colonizar el planeta Marte. Nos han vendido a través de la ciencia incluso la terraformación, ¿no? El método, la tecnología para poder transformar al planeta Marte con un clima, con una atmósfera similar a la del planeta Tierra, cosa que todavía es teoría, cosa que todavía pues no se sabe exactamente si va a funcionar o incluso cómo se va a poder hacer a corto plazo, porque de hacerse pues tal vez sí se podría, pero tardaría probablemente siglos el que el planeta Marte tenga condiciones similares al de nuestro planeta madre, la Tierra. Ahora bien, hemos escuchado a individuos como Elon Musk hablarnos del viaje a Marte, incluso hace como 6 años atrás Elon Musk decía que para este año, sí, busque, verifique, para este año íbamos a estar ya viajando al planeta Marte, y en ocasiones pues indicaba que ya para el final de esta década, ya para el 2030, pues tendría inclusive bases en Marte, que ese era el programa agresivo y de avanzada que tenía SpaceX de Elon Musk. Nos ha hablado muchísimas veces de su cohete Starship, que hemos visto hasta el momento en que yo le hablo a ustedes que no ha podido llevar a nadie al espacio ulterior, es decir, todavía está en prueba, lleva años en prueba, en desarrollo, todavía no es un vehículo seguro para transportar astronautas. Así que mientras él tenga el dinero, ¿verdad? Mientras hayan otros inversionistas que interesen en el proyecto de su nave espacial, que es un cohete enorme, ¿no? Pues seguirá obviamente con su proyecto y seguirá enviando básicamente este misil, que es lo que tira, al espacio y seguirá nuevamente regresando a Tierra. Pero hemos visto que hay una constante y es que o estallan al despegar o estallan al regresar. Así que, como he dicho hace un momento, no es seguro para el transporte humano al espacio exterior. Pues bien, dicho eso, ¿qué peligro podríamos nosotros enfrentar en el planeta Marte? Pues bueno, muchísimo. Primeramente el viaje. Con la tecnología que tenemos actualmente tardamos de 6 a 9 meses en llegar a Marte, ¿no? Con los sistemas de propulsión que tiene actualmente NASA o que podría tener Roscosmos allá en Rusia o cualquier otra nación que esté en la carrera, inclusive los chinos. Y esto es importante porque todo ese tiempo el cuerpo humano va a estar sometido a ingravidez, es decir, microgravedad. Simplemente, ya sabemos, y esto lo hemos explicado anteriormente, y los asiduos a la lectura sobre temas científicos, astrobiología y sobre todo exploración espacial, saben muy bien que tanto la Estación Espacial Internacional como la estación que tienen los chinos en órbita, como la que están trabajando también los rusos, están hechas para experimentar cuánto tiempo puede estar el ser humano en el espacio, ¿no? Y exclusivo. Hay que señalar, ¿no? Es dentro, obviamente, del campo de protección magnético del planeta Tierra, utilizando el cinturón Van Allen como una barrera contra los rayos cósmicos o los rayos UV92 del Sol. Pero bueno, dicho eso, ese pequeño asunto que es importante que le demos seguimiento, hay que señalar lo siguiente.
todos estos vuelos espaciales, todas estas estadías en las bases espaciales están precisamente hechas para ir experimentando con la biología humana y con los recursos que el ser humano va a necesitar en los viajes espaciales. La música que escuchan de fondo no tiene que ver nada conmigo, por si acaso es que están en día de fiesta y usted sabe, en todos estos lugares pues la música la ponen bien alta y la gente pues, ya usted sabe, parece que eso anima a la gente a comer, no sé, pero bueno, están bien altas. Acá estamos, como hemos dicho en otras ocasiones, en la cava de Vaca Brava, en The Yard, acá en Cabo. Pues bien, vamos a los puntos que es importante aquí. Entre las cosas que el ser humano tiene que enfrentar en el espacio exterior está la radiación, es decir, la radiactividad, obviamente los rayos cósmicos, los rayos ultravioleta, los rayos gamma, todo esto y las partículas obviamente llenas de energía que proceden del Sol, todo esto es sumamente peligroso y que definitivamente podría ponernos en precario cualquier misión espacial. Por ende, es importante entonces que las naves espaciales que se fabriquen para ir a Marte tripuladas, ¿no?, o ir a cualquier otro lugar del sistema solar, tienen que tener un blindaje contra esa radiación. Tienen que estar protegidas para que los astronautas que van dentro, o los cosmonautas, o lo que sea, ¿no?, los seres humanos que estén allí, estén protegidos a la radiación que viene de nuestro propio Sol o a la radiación cósmica que puedan estar expuestos. Ahora, un viaje directamente a Marte tiene un sinnúmero de problemas. Primeramente, la atmósfera de Marte es sumamente tenue, bien tenue, ¿no? Estamos hablando de una atmósfera que es un 95%, ¿no?, dióxido de carbono, que básicamente contiene la presión atmosférica, allí es el 1% de la presión atmosférica de la Tierra, es decir, mucha menos presión aquí porque es mucho menos lo que tienen ellos como cubierta, no solamente atmosférica, sino no tienen ni siquiera, ¿no?, por ejemplo, un cinturón magnético que pueda proteger el planeta Marte, por ende la radiación impacta directamente allí sin ningún tipo de filtro. No tienen tampoco una capa de ozono como tiene nuestro planeta, aparte del campo magnético que lo protege obviamente de los rayos cósmicos o los rayos solares. Allí todo entra directo, y debido a que la presión atmosférica es 1% y que, como he dicho, el 95% es dióxido de carbono, allí no hay freno. Me explico. Una nave espacial que venga de la Tierra no puede usar paracaídas. ¿Por qué? Porque básicamente no hay densidad en la atmósfera, va a caer por ahí para abajo con la gravedad. Aunque la gravedad sea un tercio de la gravedad de la Tierra, más o menos un 38.2%, la gravedad de la Tierra es un tercio de la gravedad de la Tierra, aún así la caída es precipitada, la caída provoca fricción atmosférica, es decir, calor también, pero no freno. Así que las naves espaciales, y lo hemos visto en las misiones que ha enviado NASA, llevan obviamente como si fueran unos grandes globos, ¿no? Se inflan como si fueran grandes gomas para rebotar en la atmósfera, mejor dicho, rebotar en la superficie marciana una vez entran por la atmósfera. Pero la realidad es que eso también es un problema a la hora de enviar seres humanos para que entren al planeta Marte. Luego, hay que señalar, usted tiene ahí unas temperaturas que van de menos 60 grados centígrados hasta menos 120 grados centígrados. Aparte de eso, tiene tormentas de arena continuamente. Las tormentas de arena que se dan acá en el Sahara o que se puedan dar en el desierto de Gobi, allá en Mongolia o China o en cualquier otra región del mundo, no comparan en lo absoluto con las tormentas de arena y de particulado que se producen en Marte. Inclusive, el problema es que gran parte, ¿no?, uno de los elementos que componen el terreno marciano, la Tierra de Marte, es el perclorato. Y los percloratos son sumamente tóxicos para el ser humano. Básicamente, percloratos lo hemos visto inclusive en el uso de plaguicidas acá nosotros, utilizándolo para fumigación en el área agrícola, y son sumamente peligrosos, inclusive están prohibidos en muchas partes. Pues allá el terreno, la Tierra en Marte, está llena de percloratos, entre otros, ¿no?, minerales también y metales pesados que hacen dificilísimo, ¿no?, poder subsistir allí. Primero, usted no puede aspirar eso, no puede respirar en Marte, poca presión atmosférica, no tiene oxígeno básicamente en la atmósfera, no puede respirar. Aparte de eso, tiene entonces un polvo tóxico, no puede sembrar en el terreno marciano, es decir, la Tierra en Marte es estéril, no logra obviamente que ninguna planta procedente de nuestro planeta, ningún organismo que conozcamos básicamente, sobreviva allí por largo plazo. Claro, existe lo que hemos visto, hemos hablado muchas veces también, que es lo que se llama el transporte de microorganismos, es decir, este transporte de microorganismos, que es lo que llamaban también la panspermia, ¿no?, la teoría esta de que la vida se reproduce en el espacio a través de meteoros, asteroides, cometas, etcétera, etcétera. Pues lo que hace es que
hay microorganismos que pueden obviamente transportarse de un mundo a otro y nosotros podríamos llevar microorganismos de la Tierra que mutarían en el proceso y se podrían adaptar obviamente a las condiciones del planeta Marte. Pues bien, mencioné hace un ratito, ¿no?, que un viaje a Marte puede durar de 6 a 9 meses con la tecnología de propulsión que tenemos en la actualidad. Pero aquí es importante que sepamos que hay una ventana de oportunidad para poder ir de la Tierra a Marte, porque ambos no van igual. La Tierra va bien rápido, mientras Marte va más lento. Así que solamente básicamente cada 2 años, cada 26 meses, se abre precisamente una ventana en que pueden salir naves desde la Tierra, obviamente con una ruta ya preconcebida y calculada para entonces interceptar a Marte en 26 meses, ¿no? O más o menos, mejor dicho, en 6 a 9 meses, que es la duración del viaje, pero esa ventana se abre casi prácticamente poco más de cada 2 años. Si usted va a Marte y manda una misión allá a Marte para regresar a la Tierra, pues si se atrasa la misión, pues van a tener que estar mucho tiempo allá porque no va a haber forma o manera, con el combustible que se lleva hasta Marte, de que puedan regresar a la Tierra si esa ventana se cierra. Así que esto es elemental. Los que van a ir a Marte básicamente no van a regresar. Incluso si usted lee la literatura científica que se relaciona al viaje a Marte desde la Tierra, se da cuenta que lo que se señala es que las personas que se van a reclutar para llevar a cabo colonias en Marte o obviamente poner bases en Marte, es gente que no va a regresar a la Tierra, es gente que se va a quedar allá. Y usted dice, pero ¿y por qué? Si se podría fabricar una nave para que venga, para que vaya, para que venga, para que vaya. Bueno, aquí hay muchas cosas que hay que entender. Primeramente es la gravedad, y la gravedad lo determina básicamente todo con nuestra biología. Me explico. La gravedad de Marte, como he dicho, es 1/3 de la gravedad de la Tierra. 1G, que es la gravedad que usted tiene aquí en superficie cuando camina. Cuando usted se monta en un avión o en una máquina esta centrífuga, pues usted puede alcanzar 2G, 3G, 4G, 5G, obviamente, y eso todo es cinético. Para ir a Marte, pues obviamente usted va a tener una gravedad mucho más reducida, como ir a la Luna. En la Luna es 6 veces menos gravedad que en la Tierra. Mientras más tiempo, por ejemplo, usted esté en Marte o en la Luna, su cuerpo se debilita. ¿Lo sabía? Pues bien, la investigación científica que se ha hecho, no solamente en la Estación Espacial Internacional por muchos años, como en otros programas espaciales, tanto de NASA como de Roscosmos en Rusia, han determinado que el ser humano tiene unos límites biofísicos para poder vivir en el espacio interior. Primeramente, perdonen ustedes, sobrevivir más allá del cinturón Van Allen, más allá del cinturón de radiación y de protección de la Tierra y su campo magnético. Segundo, que mientras más tiempo está expuesto a la microgravedad, el cuerpo empieza a cambiar, es decir, los huesos se ponen menos densos. Obviamente usted, luego de 6 meses de estar en microgravedad, básicamente usted sufre de osteoporosis avanzada, lo que sería aquí para un anciano. Usted, siendo un hombre joven, tal vez 25, 26 años, en 6 meses estaría en la misma condición que un anciano que sufre esa condición de osteoporosis, para que tenga una idea. Luego, todo el material noble del cuerpo, es decir, los tejidos nobles, los músculos, se reducen rápidamente. El corazón se deforma, se pone como circular y obviamente aumenta su tamaño, se pone circular y no tiene la misma capacidad. Una vez usted sale de la gravedad de la Tierra, pues ya no tiene la misma fuerza que necesita para bombear la sangre a través de su cuerpo. ¿Debido a qué? Pues debido precisamente a la falta de gravedad. Una de las cosas que han encontrado los científicos es que hay un cambio radical, por ejemplo, en la sangre del ser humano. Me explico. O sea, la sangre de nuestro cuerpo empieza a eliminarse, es decir, el cuerpo empieza a consumir sus propios glóbulos rojos a una velocidad increíble que produce básicamente una anemia espacial. Todo esto se ha estudiado en el espacio, todo esto es la medicina espacial que se ha estado trabajando en los últimos años. Desde el hueso, como he dicho, la osteoporosis acelerada, hasta obviamente toda esa situación donde nuestro cuerpo empieza a consumir sangre rápidamente. 2 millones de glóbulos rojos al día elimina el cuerpo. 2 millones de glóbulos rojos al día. Y esto pues definitivamente es una anemia espacial. Es un problema. La médula ósea nuestra se afecta, no puede regenerar, no puede crear más glóbulos rojos tampoco. Y el sistema inmunológico desciende sus capacidades defensivas. Es decir, nuestros anticuerpos descienden también. Todo eso ya se sabe, es ciencia pura. Es lo que saben ahora de la medicina espacial, los científicos de NASA, como los científicos chinos, los científicos estadounidenses, y el intercambio de información que puede haber entre ellos. Lo que nos dicen es que, lógicamente, como he explicado en otros programas, otros segmentos acá de La Última Frontera, el ser humano no está creado para vivir en el espacio.
El ser humano está calibrado para vivir en el planeta Tierra, no está preparado para vivir en el planeta Marte. Para vivir en el planeta Marte, bajo esa poca gravedad que hay allá, y en cuestión de semanas, obviamente, todos estos problemas que va a haber, por ejemplo, las células los osteoclastos, que son los que reparan los huesos, todo eso empieza a acelerar su trabajo, y lo que hacen en vez de obviamente recuperarse es meramente que al triplicar el trabajo pierde la efectividad, y entonces empieza esta osteoporosis que yo menciono, que ya los científicos conocen. Aquí hay que también señalar varias cosas, ¿no? Aparte de todos esos cambios, lógicamente hay unos cambios en el cerebro. Se han hecho estudios, por ejemplo, de resonancia electromagnética con el cerebro humano. Se ha visto que el cerebro humano se ha expandido en una zona específicamente, en unas terminales cerebrales, se expanden, por ejemplo, los ventrículos cerebrales se expanden probablemente un 11% más de lo que normalmente usted tiene acá. Usted ve que los astronautas se hinchan, que también son más altos, se hacen un poco más altos porque obviamente al no tener la gravedad G1 de la Tierra, lo que tiene básicamente microgravedad, pues las vértebras se separan un poco más, pero entonces los huesos, como he dicho, se empiezan a hacer más delgados, más frágiles, se ponen vidriosos. Todo esto es un cambio terrible. Si usted le ha dado seguimiento a los viajes espaciales, cuando usted ve el reingreso a la Tierra, ve que a los astronautas básicamente hay que cargarlos. Si son astronautas que llevan meses o semanas en la Estación Espacial Internacional o en una misión de largo plazo, usted va a ver que hay que cargarlos porque sus piernas no los resisten. La gravedad de momento, ya los músculos, por más ejercicios que hagan, ¿no? Efectivamente, allá en la Estación Internacional, la Estación Espacial Internacional, hacen ejercicio por 2 horas con las piernas, no los brazos, con las piernas, 2 horas diarias, y aún así no pueden sostenerse en pie una vez regresan, ¿no?, al planeta Tierra, y el efecto de la gravedad de la Tierra se da en esos momentos. Otra de las cosas que han descubierto es que se vuelve a reagrupar y se realinea de otra forma los engramas cerebrales, es decir, la materia blanca del cerebro. Está la materia gris, está la materia blanca, pues esto vuelve, ¿no?, a reagruparse de otra manera, ¿no?, y se acomoda a la falta de gravedad y a las nuevas condiciones que hay. Por no tocar definitivamente el aspecto psicológico de ese viaje. Todo esto son efectos, oiga bien, efectos que ya en varias semanas, inclusive en 6 meses, que sería más o menos el viaje, si vamos rápido a Marte, ya el cuerpo estaría cambiando, adaptándose a esas nuevas condiciones de vida, que no serían obviamente las que tenemos acá. Luego uno se pregunta, bueno, como usted dijo al principio, ¿pero por qué no buscamos una nave que tenga la capacidad de ir a Marte y de regresar? Pues bueno, el problema es el combustible básico. No tenemos ese combustible. Habría que crear una planta para procesar, ¿no? Y se sabe que del dióxido de carbono se puede sacar combustible, pero no combustible de nivel espacial. Incluso NASA hizo experimentos allá en Marte y logró crear, no hacer la división y tener, obviamente, separación de estos componentes para obtener combustible, pero no del nivel que necesita un propulsor espacial para despegar del planeta Marte. Así que ese es otro problema. ¿Cómo regresar si no tenemos el combustible suficiente? Incluso llegando ya a la superficie de Marte, aunque no tenga la gravedad de la Tierra, despegar de Marte necesita también una gran cantidad de energía para poder interceptar otra nave que estuviese orbitando el planeta Marte. Todos estos son problemas. Fíjense que los Musk decían, ya mismo en 5 años llegamos allá en Marte, y llegamos y se acabó. Todavía su cohete, como dije, está ahí, todavía es el Starship está de Elon Musk ahí, no ha montado ni siquiera un mono, no ha montado a nadie adentro. Así que todo eso es bla, bla, bla para el mercado, las acciones, y acá dormirlo usted creyendo que el planeta Tierra, su nave espacial, nuestra nave espacial, a donde estamos adaptados genética, biológicamente, psicológicamente, toda nuestra esencia natural es aquí, no es allá. No tenemos la capacidad de sobrevivir en ninguno de los satélites, en ninguno de los planetas de este sistema solar, y probablemente fuera del sistema solar, peor aún. ¿Debido a qué? Debido nuevamente a que los efectos de bajo magnetismo, baja gravedad, obviamente exposición a la radiactividad, pues son sumamente difíciles y podrían obviamente crear letalidad o la muerte de los tripulantes de las naves espaciales que estuvieran moviéndose en el sistema solar. Imagínense lo complicado que es todo eso, y por acá yo dándole acá para arribita, pues no, obviamente. Yo soy antropólogo ambiental y esto es un aspecto que a mí me interesa, como a otros que inclusive trabajan para NASA, en el diseño obviamente, ¿no?, de hábitat para seres humanos en otros planetas, en la Luna o inclusive en las naves espaciales. Y se toma obviamente todos estos datos que yo les estoy compartiendo aquí para entonces hacer las modificaciones tecnológicas necesarias para que la tripulación pueda sobrevivir, es decir, que haya los sistemas de sustentación, los sistemas vitales. Pero una cosa es uno darle la vuelta a la Tierra como hacía el transbordador espacial. Otra cosa es ir hasta la Luna,
y estar usted varios días, no más de una semana en ese viaje, en todo ese proyecto y regresar. Y otra cosa, que usted esté permanentemente o en la Luna o en Marte. La situación de la Luna, aunque hay menos gravedad todavía, 6 veces menos que en la Tierra, Marte es 3 veces menos. Aunque sea así, la Luna, su cercanía con la Tierra permite que continuamente estén llegando abastos, que estén llegando equipos que se necesiten, alimentos que tal vez no se puedan cultivar allí en los sistemas hidropónicos o los que se puedan construir protegidos allá en la base lunar, y llega obviamente continuamente todo tipo de cosas de la Tierra para poder sostener esa misión lunar. Pero en Marte, 6-9 meses, obviamente hasta la comunicación tarda minutos, es decir, 15 minutos mínimo en lo que usted envía un mensaje y le devuelven la respuesta. Así que si usted tiene una emergencia, envía el mensaje pidiendo información clave, técnica, la que sea, porque se le ha dañado, qué sé yo, un sistema de respiración, un sistema de osmosis para agua, lo que sea. Media hora va a tardar en lo que eso viene para atrás de lo que usted envió para allá y regresa, y en esa media hora puede haberse muerto todo el mundo, lo sabía. Pues bueno, así que no es nada fácil, pero usted ve que nos venden el viaje a Marte, la maravilla, por ahí vamos bucólicamente, vamos a explorar el espacio, como usted ve en las películas, y esto es mucho más complicado a nivel de reto técnico, a nivel de logística, a nivel obviamente de entrenamiento, y el entrenamiento, eso es bien importante. Porque este entrenamiento no solamente se lleva en la estación espacial, en las misiones espaciales que ya conocemos de larga durabilidad, cuando usted tiene, por ejemplo, 1 año o más a un cosmonauta o un astronauta, como ha ocurrido en el pasado. Usted tiene aquí, por ejemplo, las investigaciones que se hacen en exclusiva por los Estados Unidos en el Polo Sur, sí, en Antártida. En Antártida usted sabe que hay 6 meses de luz, en el Polo Sur específicamente, porque Estados Unidos tiene una base allá en el Polo Sur, en el mismo Polo Sur geográfico, no magnético, el Polo Sur geográfico, es la base Amundsen-Scott. Y esta base Amundsen-Scott tiene cientos de personas trabajando allí, técnicos, científicos, inclusive militares también en esta base. Bueno, durante el verano de ellos, que es el invierno nuestro, porque allá estamos obviamente, allá es boreal, acá es austral, pero ellos en el pleno Polo Sur, que sí está en territorio, en tierra, ellos obviamente allá tienen 6 meses de oscuridad y 6 meses de día, es decir, el invierno es oscuro, 6 meses que no hay luz de ninguna índole, únicamente las auroras australes, porque no son boreales, que son las del norte, las australes, que es lo que ven. Fuera de eso, están en la oscuridad total. Se quedan más o menos 40-45 personas a cargo de esta instalación, a cargo de esta base. Pero aquí es importante que sepamos lo siguiente: toda esta gente que se queda a cargo de esta base está allí precisamente trabajando en proyectos, no se quedan allí a vacacionar, no se quedan allí a ver si alguien viene o no viene, simple y llanamente están allí como parte de los proyectos de investigación que está haciendo no solamente NASA, sino también obviamente el National Science Foundation, que es quien tiene control científico de las operaciones que se llevan a cabo allí y de las investigaciones que hay en el Polo Sur. Ahora bien, esta base, que es la más céntrica allí en Antártida, en el mismo Polo Sur geográfico, se mide también lo que podría pasar con los astronautas que estarían aislados en el espacio exterior. Me explico, que estuvieran en una misión de largo range, no de largo alcance, sea Marte, que todavía para nosotros es de largo alcance. No hablemos ni de Saturno, ni de Júpiter, ni menos de Plutón. Olvídese de eso, por lo menos en este siglo probablemente no lo veamos. Esto va a tomar más tiempo, por más que usted crea, porque si hay algo donde nos hemos quedado rezagados es en la carrera espacial. Fíjese que después de 1972, la última misión que se hizo a la Luna, quedamos todos esos años sin volver a la Luna, y ahora estamos nuevamente en el intento de regresar a la Luna, ¿no? El intento que está haciendo NASA y las misiones espaciales que están programadas para el alunizaje. Todo ese tiempo aparentemente lo dedicamos a, qué sé yo, enviar sondas, robótica, al sistema solar, hacer otros telescopios espaciales para ver el universo, hacer otros tipos de proyectos, entendiendo la mecánica tanto del Sol como de la Tierra, etcétera. O sea, cosas de todo tipo, ¿no? Todo tipo de investigación y estudio. Y esto pues nos lleva a un entendimiento más profundo de lo que pasa en el cosmos y obviamente el papel del ser humano en ese universo insondable, en esa inmensidad. Así que son las cosas, son detalles importantes en todo esto. Pues bien, allá en el Polo Sur se investiga qué pasa en la mente humana, porque la mente humana obviamente cambia completamente. Primeramente, usted está adaptado a la Tierra, ¿no? A la gravedad, como dije hace un rato, a tener el viento en la cara, a ver colores continuamente, a ver estímulos sensoriales todo el tiempo. Ahora usted ubíquese en un cubículo, como podría ser una nave espacial,
6 meses o 9 meses en esa nave espacial, oscuridad total fuera donde usted está, usted no ve para afuera, lo que ve es oscuridad hacia afuera, lo que tiene es lo mismo frente a su cara todo el tiempo, los mismos colores, las mismas caras de gente. Es una tripulación de 3 o 4 personas, por 6 o 9 meses va a estar en una prisión, me explico, va a estar preso con esas personas en ese lugar, viéndole la cara todos los días. Todo esto trae un roce obviamente personal. Si usted, por ejemplo, quiere un ejemplo, bueno, un ejemplo tonto, ¿verdad? No es lo mismo, pero la misma casa de los babosos, perdón, de la casa esta, baboso, tramposo, ¿cómo era? Famoso. Pues bien, esa gente ya se detesta, se odian. A los pocos días se odiaban y hoy en día todavía los que quedan se odian cada vez más. Eso es un interesante ejercicio, obviamente, psicológico de conducta. Pero ahí, obviamente, las condiciones no son controladas. Ellos ven otras personas porque entran técnicos, entra el que los peina, el que los recorta, todo eso entra allí. Y ellos intercambian con otra gente y tienen conversación. Ahora, usted y 3 personas más, en un cubículo espacial, en una nave, moviéndose hacia Marte, 6 meses, viéndose la cara todos los días, haciendo la rutina de chequeo del sistema, obviamente vitales, los sistemas de la nave que estén funcionando, que vayamos en la dirección correcta, que no falle la computadora, que se mantenga la comunicación con tierra. Eso es todo. Más allá de eso, ¿qué va a hacer durante todo ese bendito tiempo? Pues eso se investiga. Por eso cuando se quedan en el invierno del Polo Sur, se quedan estas personas allá en la base Amundsen Scott de Estados Unidos en el Polo Sur, es para ver cuánto tiempo pueden resistir esos 6 meses, fíjese, un número muy similar al de viaje a Marte, y cómo pueden interrelacionarse, qué puede hacer el cerebro para no volverse loco, desequilibrarse. Recuerden, no va a haber colores, allá en el Polo Sur usted no ve colores, todo es blanco. Y en ese momento del invierno todo es negro y oscuro, como sería en el viaje espacial, elemental. Así que le dan condiciones psicológicas muy parecidas, condiciones ambientales muy parecidas. El frío en el Polo Sur descomunal, comparable con esos 60 centígrados que hay en Marte, o inclusive 120 centígrados, porque el más frío de los 2 polos es el Polo Sur. Ese es el lugar más frío del planeta, mucho más frío que el Polo Norte. Así que todo esto se investiga en diferentes programas, como he dicho, como se lleva en el National Science Foundation, con los programas que hacen en conexión con NASA, para ver entonces cuál es la tolerancia psicológica de las personas que están allí y cómo esto se puede traspolar a un viaje espacial, luego combinado con los conocimientos en la microgravedad que se tiene en la Estación Espacial Internacional y con las misiones de largo rango. Así que todo esto es ir montándolo. No es tan fácil como decir vamos para Marte, vamos para la Luna. Todo esto es un proyecto sumamente complicado y complejo. Por ende, hay que seguirle entonces rastro a esta complejidad, y básicamente cuando usted ve lo difícil que es para nosotros con la tecnología que tenemos en el siglo XXI, con los conocimientos científicos que hay, con todo el avance médico y todo lo que podamos ver de la tecnología de estos momentos, usted se da cuenta que para ir a la Luna es un problema dificilísimo, para ir a Marte es otro problema, no solamente energía, combustible, tiempo, vida y obviamente adaptación biológica, como los cuerpos, los astronautas y los cosmonautas van a cambiar. No es que van a mutar, van a cambiar. Ahora, si se queda una colonia allí en Marte o una base permanente en la Luna y gente viviendo en la Luna en Marte, tendrían que estar protegidos, como he dicho, por el blindaje a la radiación espacial, a la radiación cósmica y obviamente a los flares que lleva a cabo el Sol. Podrían haber mutaciones y cambios en el ADN de esas personas, y sobre todo, si se reproducen humanos allá en Marte, serían humanos muy diferentes. Primeramente, los humanos que nazcan en Marte no van a ser como los de la Tierra, ¿lo sabía? Sí, se lo adelanto para que sepa, van a ser marcianos, no solamente por nombre o título, simplemente su fisiología no va a ser como la nuestra. Huesos más delgados que los nuestros, tal vez son más alargados, pero más delgados que nosotros. Los músculos obviamente diferentes a los nuestros porque hay menos gravedad allí. Ya todo esto determina el ambiente, cómo se adaptó o cómo se va a dar la vida, o cómo la vida se va a adaptar en esa zona, en esa región. Luego los que vivan allá van a vivir siempre encapsulados, es decir, en unidades, no van a estar libres como está usted acá. Así que van a haber unos cambios, obviamente, críticos en la fisionomía humana y en el uso inclusive hasta del cerebro, porque como mencioné, los estímulos de colores son diferentes. Tu cerebro se va a adaptar a una atmósfera y un ambiente que se ve color naranja o rojizo todo el tiempo, donde usted ve una larguísimos horizontes, muy diferente a la Tierra. No va a tener básicamente los cambios de colores, la topografía y sobre todo la gravedad y el campo magnético. Todo eso influye precisamente en la vida. Ya sabemos también, y esto es importante, que por ejemplo, los microorganismos y específicamente los patógenos que son sumamente peligrosos para los seres humanos mutan rápidamente en microgravedad, se adaptan más rápido que nosotros y se ponen más contagiosos o más letales. Por ende, enfermedades que lleguen de la Tierra allá van a ser más letales
que lo que el sistema inmunológico de estos astronautas o estos colonos en Marte o en la Luna van a poder soportar. Uno asume, tal vez a lo mejor, que la ciencia va a seguir adelantando, que esas cosas las vamos a poder ir enfrentando, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que tenemos frente a nosotros un dilema muy grande. O protegemos nuestro planeta, que es nuestra nave espacial, donde usted puede respirar, tomar el agua, comer, caminar y vivir todos los días tranquilamente, ¿no? Que si hay fenómenos atmosféricos, terremotos, eso es la naturaleza elemental. O usted quiere ir a vivir en un hábitat, obviamente artificial, que cualquier fallo allá, se lo llevó para Teopeluca. Nos morimos con cualquier fallo. O desde por ejemplo, bajar en Marte, ¿no? Porque no es aterrizar, usted no aterriza aquí, amarriza en la Tierra, aluniza en la Luna, ya será amartiza en Marte, falla algo, porque como he dicho, un poco densa la atmósfera, no hay freno, nos matamos en el descenso, o simplemente no nos llega el equipo a tiempo, lo que necesitemos, en caso de que haya una avería crítica en esa colonia o en esa base espacial en el planeta Marte. Lo mismo en la Luna, aunque como he dicho hace un momento, la cercanía con la Luna permite que en pocos días, 3, 4 días, lo sumo, llegue algo obviamente a alta velocidad que se necesite para la supervivencia de la colonia lunar o de la base lunar. Todo esto es un poquito de las amenazas, de los peligros que tiene el planeta Marte y que tenemos que enfrentar en algún momento, y que obviamente tenemos lo que se llama la sentencia biológica, y esa sentencia biológica es la adaptación que vamos a tener que hacer, como he dicho, a la radiación, a la poca gravedad, a la inexistencia del campo magnético y a otras circunstancias psicológicas, obviamente, y cómo el cuerpo va transformándose según se adapta. ¿Okay? También aprovecho y los invito a mis amigos, ya que estamos hoy acá, día de fiesta para muchos, yo trabajo hoy, así que aproveché mi ratito de trabajo para esto, como todos los lunes aquí en La Última Frontera. Recuerde que estamos el 6 de junio, sábado 6 de junio, en Estudio 58 en Guayama, con nuestro conversatorio entre lo humano y lo desconocido, para que usted vea cuán difícil es viajar en el espacio. Para viajar en el espacio hay que tener una tecnología que tiene que estar 1000 años por lo menos sobre la nuestra, porque la nuestra solamente puede dar pequeños brinquitos en el espacio ulterior, pequeños brinquitos, para que entendamos cómo es que se da este modelo, obviamente, cósmico de viaje espacial y sobre todo viaje interestelar. Y no hable de viaje intergaláctico, eso está en la fantasía o en la ciencia ficción. Pues bien, vamos a estar ese sábado 6 de junio, 8 de la noche, Estudio 58 en Guayama, entre lo humano y lo desconocido, y como parte también de todos los visuales que vamos a ver, las experiencias personales que voy a compartir con ustedes. Vamos a tener también un taller, un experimento allí, 10 o 11 experimentos interesantes con el subconsciente. También los invito a que estén con nosotros el sábado 20 de junio, más adelantito, 2 semanas después, sábado 20 de junio, vamos a estar en Aguada, vamos a estar en Bambalinas en Aguada, presentando el conversatorio Código Secreto 2.0. Apunta, Código Secreto 2.0 en Aguada. Bambalinas está allí en la Chavalillo Delgado, en el Coliseo de Aguada. Allí está precisamente Bambalinas, en el mismo edificio del Coliseo Chavalillo Delgado en Aguada. Los esperamos allá el sábado 20 a las 8 de la noche con este conversatorio impactante, audiovisual, como decimos nosotros, tipo cine, con todos los hierros y sin miseria. Recuerda que para Guayama, el 6, en Estudio 58 en Guayama, 6 de junio, sábado, o el sábado 20 en Bambalinas en Aguada, el teléfono es el mismo para reservar, 787-579-8600. Apunta, 579-8600. Se llenan los espacios rápidos, aprovecha, allá los veremos, preguntas, respuestas, de todo. Vamos a tener una dinámica bien interesante como siempre. Así que te lo digo, sayonara, ojo visor, oído en tierra, hasta el miércoles. Se me cuidan.